Bienvenidos una vez más a mi canal. Siguiendo con el curso de neumática, les traigo este nuevo tema, actuadores lineales. Sin más, empecemos. Actuadores neumáticos. ¿Qué son? La energía del aire comprimido se transforma en trabajo mecánico por medio de cilindros en un movimiento lineal de vaivén y por medio de motores neumáticos en movimiento de giro. Se clasifican en dos grupos según su movimiento. Tenemos el movimiento rectilíneo, tipo de cilindros de simple efecto y doble efecto, y movimiento rotativo, actuadores giratorios y motores neumáticos. Pero ¿por qué se le llama actuadores? Porque son los que actúan, son los elementos de acción, son los elementos que van a hacer la fuerza, el trabajo. ¿Ok? Por eso se les denomina actuadores. En este video nos vamos a centrar en lo del movimiento rectilíneo. Lo de rotativo lo vamos a dejar para otra ocasión. Cilindro de simple efecto. Estos cilindros, el esfuerzo neumático va en un solo sentido, es decir, que reciben aire presión en un solo lado. El vástago regresa por efecto de un muelle incorporado o por fuerzas exteriores. Este cilindro solo puede realizar trabajo en un solo sentido. Ahora, el resorte se calcula para que regrese el vástago con suficiente velocidad. La carrera del cilindro, o sea, la longitud de desplazamiento, la longitud en la que va a expandirse el cilindro, está limitada por la longitud del muelle. Por tal motivo, los cilindros de simple efecto tienen una longitud máxima de aproximadamente 80 milímetros. Estos cilindros se utilizan en todos aquellos lugares donde solo precisan fuerzas en un solo sentido y donde el retroceso puede ser libre y sin carga. También donde por razones de seguridad debe tenerse en una posición definida ante una posible falta de energía. Y estos se utilizan principalmente para sujetar, expulsar, levantar, apretar o alimentar piezas en un proceso. Tenemos acá tres tipos de cilindro de simple efecto. Los de émbolo, membrana y membrana enrollable. Vamos a ver cada uno de ellos. Los cilindros de émbolo. En este tipo de cilindro la estanqueidad se logra con un material flexible, puede ser permanán, que recubre el pistón en el lado sometido a la acción del aire comprimido, o sea, esta parte, esta cámara, mientras se realiza el movimiento de los bordes de la punta que deslizan sobre la pared interna del cuerpo del cilindro. Y se les dice cilindros de simple efecto también porque solamente tiene un ingreso de aire comprimido a la parte interna de este cilindro. Pueden ver, el aire ingresa por acá y hace que el muelle se retraiga para que el cilindro pueda expandirse. Al suministrar el aire presión a la conexión del cilindro, el vástago avanza efectuando el trabajo. Al desaparecer este suministro de aire, este muelle hace regresar el cilindro a su posición inicial. Para este caso de este símbolo, el muelle realiza la carrera de trabajo. El aire a presión hace retornar, o sea, el aire a presión hace que el cilindro retorne, ingrese el vástago a su posición inicial. Esto mayormente se ejecuta o se utiliza en frenos de camiones y trenes, donde la ventaja de producir un frenado instantáneo en cuando se produce una falla en el suministro, ¿no? O sea, una corta energía o algún tipo de problema. Cilindro de membrana. Estos cilindros utilizan una membrana de goma, plástico o metálica que hace de émbolo.
Se fija el vástago en el centro de la membrana, como podemos ver aquí, y no existen juntas que se deslicen. La única fricción se produce en la dilatación del material. Su carrera de este cilindro es muy limitada. Como pueden ver, no se expande mucho. El cilindro de membrana enrollable. Son similares a los de la membrana, pero sus carreras que se consiguen aquí son un poco más grandes que el anterior y oscila aproximadamente entre 50 a 80 milímetros. Se produce un rozamiento también mucho menor que el anterior. También se emplea una membrana que al ser sometida a presión del aire se desarrolla a lo largo del interior del cilindro y hace salir de esta forma al vástago. Como podemos ver aquí en la imagen, ingresa acá el aire y la membrana se desarrolla dentro del cilindro, ¿no? Y a esto hace salir al vástago. Cuando se le quita el aire, el muelle hace retornar al vástago. Ahora veamos lo que son cilindros de doble efecto. En este tipo de actuador, el esfuerzo neumático se realiza en ambos sentidos, o sea que tiene dos conexiones de aire, tanto para la salida del cilindro o del vástago y como para su retorno. El aire de presión anima al émbolo a realizar un movimiento de traslación en los dos sentidos, por ello se dispone de fuerza útil en ambas direcciones. Estas no tienen muelle y además tienen dos conexiones, como se explicó, y existen toda esta variedad: los amortiguados básico, vástago pasante, posicionador en tándem, telescópico y percusión. Igual vamos a ver cada uno de ellos y su respectiva definición. Pero primero veamos el funcionamiento de un cilindro de doble efecto. En estos cilindros, las fuerzas de avance son posibles en ambos sentidos, como se explicó. La fuerza de retroceso es menor debido a la menor superficie del vástago. A mayor superficie, mayor presión; a menor superficie, menor presión. Y se tiene la ventaja de que se puede detectar sin contacto, utilizando imanes para activar contactos tipo REC. Es muy versátil para usar en robótica con vástagos huecos, para uso ventosas o también para vástagos antigiros. Como pueden ver, el aire ingresa por dos sentidos: para esta cámara que hace la salida del vástago y en esta cámara que hace la retracción del vástago. Teóricamente y también en práctica, la salida del vástago va a ser más lenta, su velocidad va a ser más lenta que su retracción. ¿Por qué? Por el área que va a ocupar. Como pueden ver aquí, esta área o capacidad va a ser mucho mayor, va a necesitar mucho más aire para que se llene y se salga, a diferencia de esta área que se tiene que incluir también el área del vástago, ¿no? La área cilíndrica del vástago, y el aire que va a entrar a esta cámara va a ser menor que el anterior. O sea, la velocidad de salida es menor a la velocidad de entrada. Eso hay que tener muy en cuenta también al formar un circuito neumático. Ahora veamos cada uno de estos cilindros. Con amortiguación interna, como pueden ver aquí. Si el cilindro de doble efecto se usa para trasladar grandes masas, se coloca una amortiguación interna con el objeto de evitar choques bruscos y daños en el cilindro. Se ubica en el instante antes de alcanzar el final de carrera. El aire comprimido se comprime más en la última parte del cilindro. En esta última parte también se reduce la velocidad. La sobreposición que se produce disminuye con el escape del aire a través de las válvulas antirretornos y la estrangulación montada. Como la sección de escape es pequeña,
El émbolo se desliza lentamente a su posición final en el cambio de dirección del émbolo. El aire entra sin obstáculo en la cámara del cilindro por la válvula antirretorno. ¿Ok? Eso es lo que respecta a la amortiguación interna. Simplemente cuando, por ejemplo, si se tiene una masa o un peso aquí que va a bajar, para que no baje con mayor velocidad, porque hay que sumarle ese peso, esa fuerza, se utiliza esta amortiguación interna para no dañar la parte final del cilindro. De vástago pasante. Se conocen también como cilindros de doble vástago. En estos cilindros existe la posibilidad de realizar un trabajo en ambos lados del mismo. Además, la guía se ve favorecida por tener ahora dos puntos de apoyo. En este cilindro el vástago recorre a ambos lados debido a sus dos puntos de apoyo. Las vías pueden soportar, además de las cargas usuales, también cargas laterales. Aquí la fuerza es igual en los dos sentidos, ya que las dos superficies del émbolo son iguales. Se puede usar elementos sensores en el vástago libre. O sea, aquí la velocidad para tanto cualquier de ambos sentidos es igual porque tienen la misma área, la misma capacidad. Esta es una foto real de un cilindro pasante. Cilindros posicionadores. Es como, a ver, ¿cómo se puede explicar? Es común unir dos o más cilindros entre sí para lograr varias posiciones en forma estable. Con n cilindros puede lograrse a carreras distintas y 2 a la n posiciones. Se usan generalmente en clasificación, accionamiento de compuertas, etc. Como pueden ver, aquí es como si estuvieran unidos dos cilindros, ¿no? Un cilindro más grande con uno más pequeño. Esto puede ser para alcanzar carreras mucho mayores o simplemente para guiar hacia diferentes zonas de trabajo determinados productos, ¿no? Por ejemplo, se clasifican productos A, B, C, entonces al tener una mayor posición con este tipo de cilindros, se puede llevar a un tipo guía para que direccione esos productos o esos elementos según su clasificación. Los cilindros en tandem. Esta ejecución está compuesta por dos cilindros de doble efecto que se encuentran acoplados mecánicamente entre sí. Tienen una gran fuerza con diámetros reducidos y se utilizan en equipos neumáticos de carreras pequeñas y fuerzas grandes. Gracias a esta disposición, al aplicarse simultáneamente presión sobre los dos elementos, se obtiene en el vástago una fuerza de casi el doble la del cilindro normal, con un mismo diámetro. Carreras pequeñas, fuerza grande. Este es una foto real de un cilindro en tándem. El cilindro de percusión también se conoce como cilindro de impacto. En este cilindro se aprovecha además la energía de percusión normal, la energía de movimiento. Se utilizan cilindros normales para trabajos de conformación, las fuerzas disponibles son a menudo insuficientes y según el diámetro del cilindro pueden obtenerse desde 25 hasta 500 Nm. Al accionar una válvula que se presuriza la cámara del lado izquierdo y la del lado derecho, que está presurizada, se purga el aire. Cuando la fuerza que actúa sobre la superficie del lado izquierdo del émbolo es mayor que la que actúa en la superficie anular del lado derecho del émbolo, este se mueve hacia la derecha. En este mismo instante queda libre toda la superficie del émbolo y la fuerza aumenta. De esta forma el aire de la parte izquierda puede subir más rápidamente por la sección más grande y el émbolo sufrirá una gran aceleración. Se utiliza, como se dice, de percusión. Se aprovecha la velocidad de la misma, ¿no? Para hacer un fuerte impacto.
Y por último, en esta clasificación tenemos el cilindro telescópico. Este cilindro telescópico está compuesto por varios cilindros ensamblados uno dentro de otro internamente. Este tipo de cilindro es ideal para carreras muy largas utilizando un espacio reducido. Gracias a su construcción corta, sus dimensiones son grandes en los diámetros para las fuerzas correspondientes. Se utilizan en donde es necesario carreras largas, como se dijo, y construcción muy compacta. Raras veces se usa neumática y su uso principal es en hidráulica. Y aquí terminamos con lo que es la clasificación de los cilindros. Pero hay uno más que no se menciona así nomás no se escucha. Y estos son los cilindros sin vástago. Está compuesta de una camisa, un émbolo y un carro exterior montado sobre el cilindro. El émbolo puede moverse libremente dentro del cilindro, de acuerdo a las señales neumáticas recibidas. En el momento en que el émbolo es sometido a la acción del aire comprimido, el carro se desplaza en forma sincronizada con el émbolo. Se utilizan en carreras extremadamente largas de hasta 10 metros, ya que como no tiene vástago, no existe problema de pandeo. Y estos pueden ser de dos clases: el ranurado, donde la fijación que existe sobre el émbolo permite absorber torque y fuerzas laterales elevadas, y la de salida de fijación lateral con entrega de fuerza por medio magnético, en el que el émbolo y el carro exterior están provistos de imanes permanentes. La transmisión del movimiento del émbolo hacia el carro se efectúa con la misma fuerza de este acoplamiento, y ambos pueden llegar, como se dijo, de a carreras de hasta 10 metros de largo. Ahora veamos el desarrollo constructivo del cilindro, cómo se construye un cilindro de doble efecto. El cilindro de émbolo se compone básicamente de un tubo, tapa delantera, base con cojinete, una base con una almohadita para que cuando llegue el retorno no sea brusco, no se golpee, el vástago, como se dijo acá, casquillo guía, que es el que le va a guiar para que salga de una manera uniforme el vástago, aro rascador. ¿Por qué se llama así? Porque cuando el vástago sale al exterior, se contamina, se adhieren partículas alrededor de él, y para que esas partículas no ingresen a la parte interna del cilindro, existe este tipo de rascador para que limpie toda la superficie del vástago. Y además tenemos la unión y juntas. Acá tenemos el émbolo, este es el émbolo, el sello del émbolo y las juntas, ¿no? Como se dijo. Aparte de eso, las piezas que siempre están sujetas al desgaste son el sello del émbolo, el buje guía, el sello del vástago, esa es la parte de acá, y el aro rascador. Según las limitaciones constructivas que poseen los cilindros neumáticos, solo pueden absorber cargas axiales, pero esto puede solucionarse colocando guías externas, cuplas indicadoras, rascadores, etc. Y este es un diagrama de un cilindro de doble efecto de émbolo. En el siguiente video voy a hablar sobre lo que es el dimensionado, los cálculos que hay que tener en cuenta para un dimensionado de un cilindro de doble efecto y simple efecto, cálculos, fórmulas que tenemos que tener en cuenta, algunos problemas también que voy a desarrollar, y va a ser un tema muy interesante para entrar a lo que es al área de cálculo matemático y poder desarrollar o comprar, cómo saber cómo comprar un determinado elemento o cilindro
para ciertos tipos de trabajo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Una vez más los invito a mi página donde pueden encontrar el tema que acabo de explicar, lo mismo, las mismas palabras, la misma investigación que realicé, con sus gráficos correspondientes para un mejor entendimiento. No se olviden de darle un like a mi página de Facebook, unirse a mi grupo donde subo información. También pueden visitar mi blog donde tengo muchos temas, incluidos los eléctricos, y suscribirse a mi canal para que me sigan apoyando y seguir subiendo más videos. Bueno, sin más me despido, espero que este video les haya sido de ayuda, ha sido un poco, se podría decir, textual lo que hablé, pero son temas que se llevan así, más que todo es la parte teórica que uno tiene que aprender si quiere introducirse un poco más en el mundo de la neumática. Y eso que lo trato de resumir en lo más que puedo para que el tema no se haga muy amplio. Bueno, sin más me despido, sin antes, por favor, regálenme su like, compartan y suscríbanse a mi canal. Hasta pronto.